Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. En los orígenes, cuando solo existía una conciencia colectiva, el hombre no percibía la diferencia entre el espíritu y la materia. La realidad era un todo interconectado, donde los fenómenos obedecían a la totalidad y no eran percibidos en sus componentes individuales. El ser humano no tiene entidad física y no percibe la separatidad. Es un proceso que se desarrolla en la totalidad y que trasciende lo físico. No conoce la división y los opuestos. El amor y la discordia son dos polos de una misma realidad que se manifiesta de forma cíclica. El amor es la fuerza que une lo diferente, mientras que la discordia separa lo semejante en un ciclo constante de movimiento y cambio que da forma a la existencia. La conciencia, que es libertad, es también vida, y la libertad y la vida son ambas esenciales. No obstante, para que la conciencia sea libre, debe obrar éticamente. El yo es acción y creación, pero puede ser una negación de sí mismo, porque la conciencia tiende a perpetuarse a través del deseo. Si dos conciencias se enfrentan, una sucumbirá como tal y pasará a formar parte del deseo del otro. El yo que domina adquiere el poder sobre el otro, sobre su conciencia. La conciencia que tema por su vida perderá la libertad ante el poder del que la domina. La lucha del reconocimiento y la sumisión a un señor no sólo es un fenómeno del que surge la convivencia de los hombres como comienzo de los estados, puesto que al ejercer el poder sobre el otro, la persona tiende a apartarse de la ética y de la moral, actuando de manera egoísta y sin interés por los demás, al punto no sólo de transgredir leyes y normas, sino de construirlas en su propio beneficio. De tal forma, la conciencia individual se transforma en construcción social, lo que lleva al ego, como una construcción social específica de autoimagen y personalidad que anula la conciencia esencial o individual. En Letrilla satírica dice Quevedo: «Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo hace todo lo que quiero, poderoso caballero es don dinero». La burguesía apoya las reformas del protestantismo porque estas doctrinas, en especial las de Calvino, justifican la actividad comercial y el enriquecimiento, liberando a los burgueses de la culpa de la usura y la acumulación de dinero. En un primer momento, la burguesía presta dinero y apoyo a los reyes y nobles para financiar sus políticas, especialmente las guerras, a cambio de privilegios para sus negocios y ganar poder ante los señores feudales. Pero la burguesía, a través de la acumulación de capital y propiedades, busca hacerse con el poder político para consolidar sus intereses económicos y comerciales. Y en abril de 1640 el rey Carlos I de Inglaterra convoca el llamado Parlamento Corto, una asamblea para reunir fondos para indemnizar a los escoceses después de perder la guerra con Escocia, que luchaba por preservar sus creencias. La burguesía, con el apoyo de la facción puritana, liderada por Cromwell,
se opone a Carlos I por considerarlo un obstáculo para sus intereses, lo que provoca el estallido de la Guerra Civil Inglesa. Al rechazar las estructuras del poder establecido, abrían una vía para que las nuevas élites burguesas se hicieran con el control económico y político. Como consecuencia de ello, Carlos I es decapitado en 1649 en el Palacio de Whitehall, Londres, estableciéndose la Commonwealth, pero no será hasta el final de la llamada Revolución Gloriosa, en 1688-89, cuando se pondrá fin a las disputas por el poder. Una vez en el poder, la burguesía elabora un lenguaje discursivo para establecer, mantener y reproducir relaciones de poder, donde la persuasión y el control mental son herramientas clave para crear estructuras de poder al dar forma a lo que entendemos como verdadero y ético y cómo organizamos el mundo. El utilitarismo inglés y la razón alemana van a ser los dos instrumentos con los que la burguesía establece su discurso capitalista. En este escenario son exaltados los deseos de dinero, riqueza y poder. El ser humano es visto como un ser egoísta en busca del propio interés. Hobbes, de acuerdo con la máxima de Plauto, lupus est homo homini, manifiesta que el conflicto puede suavizarse mediante un proceso social disciplinario. La idea no es otra que aportar razones para generar la obediencia a través de una determinada configuración de poder. Sirve como mecanismo legitimador. Los pensadores de la época defienden los intereses de la burguesía y la moralidad del mercado. John Locke, hombre de confianza de Salisbury, político y terrateniente que comerciaba con las Indias, sanciona el derecho a la propiedad de la burguesía que protagonizó la Revolución de 1688. David Hume niega el estado de naturaleza y los derechos individuales no son más que una ficción filosófica. Alega que los estados nacen de la violencia y los ciudadanos, al nacer en sociedad, no pueden intervenir en la legitimación originaria de la autoridad. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, explica la aparición del Estado como un instrumento de la protección de la propiedad de los ricos contra los pobres, aunque sostiene que el egoísmo es la mayor garantía para el funcionamiento perfecto del organismo económico y del bien común. Con las revoluciones burguesas se busca instaurar el sistema capitalista. Transformar las estructuras sociales y económicas, la propiedad privada y el libre mercado como instituciones que favorezcan el desarrollo de la burguesía y el capitalismo. El liberalismo económico se extiende de Inglaterra a Francia y a las colonias de América. Nacen así asociaciones para forzar el cambio de los acontecimientos sociales. La revolución que se pretende no crea sistemas nuevos, sino que transforma los contenidos teóricos existentes. En Francia, los distintos autores coinciden con la tendencia dominante burguesa y ven en el produit net la razón del progreso económico. En Alemania, Immanuel Kant será el filósofo que construya la estructura en la que el liberalismo burgués europeo afianzará su lenguaje discursivo hasta la actualidad. Hegel legitima al viejo Estado al manifestar que la vileza del hombre
es una escuela que declara acto de rebeldía todo grito del siervo contra el New. La realización de la razón es trágica tal como enseña el sacrificio de Cristo. Como decía Schopenhauer, una conducta racional y una conducta virtuosa son cosas completamente distintas. Que la razón se puede asociar lo mismo a una gran perversidad que a una gran bondad. Marx, Horkheimer y Theodor Adorno critican en la dialéctica de la Ilustración el proyecto emancipador de la Ilustración, que, con la pretensión de liberar al ciudadano de su minoría de edad, finalmente lo aboca al dominio de la naturaleza y al rechazo al mito, con sus manifestaciones entrópicas de placer, fantasía, pasiones y sentimientos, para conjurar todo aquello que produce angustia y terror al ciudadano. La razón se convierte así en el instrumento de la burguesía. De esta forma, la burguesía, surgida de los burgos medievales, ha logrado el poder económico y político. Se convierte así en la clase social dominante de Europa, que posee los bienes de producción y obtiene sus ingresos del trabajo ajeno. Es la dueña de las fábricas, la maquinaria, las tierras, la banca y otros recursos, lo que la convierte en la clase dirigente. Su beneficio proviene de la plusvalía, la parte del valor que el trabajo genera y que no se paga al obrero. Las principales desventajas del sistema creado por la burguesía incluyen la desigualdad económica y la concentración de riqueza en muy pocas manos, el fomento del consumo y el individualismo que socava la solidaridad social. Tiende a concentrar la riqueza en una élite minoritaria, la burguesía, lo que genera pobreza y marginación. La búsqueda constante de ganancias tiende al abuso y la explotación de las personas para aumentar los beneficios de instituciones de la clase burguesa. Además, se fomenta la adquisición constante de bienes, lo que contribuye a la insatisfacción continua y al derroche de recursos, provocando la contaminación y la explotación insostenible de los recursos naturales. La búsqueda implacable de beneficios puede llevar a una cultura deshonesta y amoral, convirtiendo al individuo en un producto a costa de la ética y el bienestar general, al impulsar un ciclo de consumo que distorsiona las prioridades sociales. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.